Ok, hermanos, vamos a iniciar nuestro estudio en la mañana de hoy. Seguimos en el estudio de la confesión, pero antes vamos a invocar el nombre del Señor en esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día y sobre todo porque es día santo, apartado por ti, para ti, Señor, para descanso de nuestros cuerpos como de nuestras almas también. Gracias te damos, Señor, por traernos, por la disposición que pones en nuestros corazones. Te rogamos, perdona, Señor, todos nuestros pecados que nos hacen indignos de acercarnos a tu presencia. Perdónanos, oh Dios, en Jesucristo. Y te rogamos por el poder de tu Espíritu, obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, cámbialos, transfórmalos cada vez más a la imagen de tu Hijo. Y para eso estamos aquí, Señor, para ser expuestos a tu palabra, ser corregidos, instruidos. Oh Señor, úsanos como instrumentos para que seamos edificados y para que tú seas glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Okay. Bien, como les digo, seguimos con el estudio de la confesión. El día de hoy vamos a hablar de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. La suficiencia de las Sagradas Escrituras. Dice la confesión: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Bien. Como digo, estas palabras lo que hacen es definir lo que es la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Y como dice aquí, que todas las cosas necesarias ¿para qué? Esto es importante definir, y ahí lo tengo subrayado. Necesarias para su propia gloria, es decir, para la gloria de Dios. Dios fue el que reveló la Biblia, pues todo lo necesario para la gloria de Dios, para la salvación del hombre, ¿verdad? Para nuestra salvación, la fe y la vida, es decir, nosotros no necesitamos el Evangelio solamente para creer en un momento, sino que le necesitamos para siempre, para toda la vida, ¿no? Y por eso es que nosotros constantemente nos reunimos aquí, ¿no? Porque necesitamos constantemente ser renovados, como dice Pablo en Romanos 12, renovando nuestra mente en la palabra del Señor. Entonces, todo lo necesario para estas cosas están contenidas ¿en dónde? En las Escrituras, y como dice allí, a las cuales nada, ni en ningún momento ha de añadirse por nueva revelación del Espíritu, lo cual pues es una contradicción, porque el Espíritu Santo fue quien inspiró las Sagradas Escrituras, y todo lo que tenía que decir el Espíritu Santo, o lo que tenía que dejar por escrito, ya lo dejó. Entonces, en otras palabras, lo que vamos diciendo es que no hay nuevas revelaciones, ¿no? No hay nuevas revelaciones del Espíritu. El Espíritu se contradeciría a sí mismo si el día de hoy todavía nos hablara aparte de las Escrituras. Sería una contradicción. Pero por eso dice allí, nada ni en ningún momento ha de añadirse por nueva revelación del Espíritu, porque eso no va a ocurrir, ni por las tradiciones de los hombres. Y que muchas veces sí ocurre eso, ¿no? Cosas que dice un hombre, luego casi las personas las toman como si fuera palabra de Dios, ¿no? Enseñanzas, tradiciones de hombres. En el caso, por ejemplo, del catolicismo romano, pues
Por ejemplo, la enseñanza del purgatorio, ¿no? Eso es una enseñanza de hombres, ¿sí? De una tradición, pero no está contenido en las Sagradas Escrituras. Muy bien. La pregunta, como digo, aquí que tenemos que hacernos es esta. ¿Son las Sagradas Escrituras suficientes para todo? Ya les expliqué, ¿verdad?, en términos generales, el contenido del párrafo. Ahora la pregunta que tengo para hacer es, ¿son entonces las Sagradas Escrituras suficientes para todo? Bueno, no, ¿verdad? No son suficientes para todo. Ya dijimos para qué son suficientes. Son suficientes para conseguir estas cosas. Como dice, la Biblia no es un texto, por ejemplo, de matemáticas o biología, ¿no? Las Santas Escrituras son suficientes para conseguir el propósito de la revelación redentora, que es ¿cuál? Ya lo dije, la salvación del hombre y la gloria de Dios. Para eso son suficientes las Sagradas Escrituras. Claro, por supuesto, en ese propósito revelador acerca de la redención, hay muchas cosas que uno también puede entender y aprender relacionadas con la ciencia, por ejemplo, cosas como eso, ¿no? Pero no es el propósito, ¿verdad? Ahora, si queremos estudiar física, pues no, definitivamente la Biblia no es en ese sentido un estudio, un libro texto para estudiar física, ¿no? Aunque, como digo, tiene muchas cosas allí relacionadas con la física, pero no es un libro texto para eso. Entonces, el punto principal aquí es que las Escrituras son suficientes para conseguir el propósito de la revelación redentora, que son ¿cuáles? La salvación del hombre y la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, eso en cuanto a la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Aquí tengo un texto, bueno, un par de textos por lo menos, en Juan capítulo 20, creo que ya lo cité alguna vez, Juan 20, versículos 30 y 31. Juan explicando el propósito de su escrito, ¿no? de este evangelio, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, si hubieran podido escribir muchas otras cosas, ¿no? Más adelante, en otro versículo, en Juan 21, versículo 25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, ¿verdad? Entonces, claro, puede ser una hipérbole, ¿verdad? En el sentido de que quizás no es literal, pero sí, si hubieran podido escribir muchísimas más cosas y muchísimos más libros relatando la vida y la obra de Cristo. Pero como dice aquí, volviendo a Juan 30 y 31, pero estas, es decir, las que ya están escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, pregunta, ¿necesitamos algún otro libro para nosotros entender y creer en la palabra de Dios para nuestra salvación y para la gloria de Dios? No necesitamos. Estas son suficientes, es lo que está diciendo Juan, ¿no? Estas se han escrito con este propósito. Y ese propósito ciertamente se va a cumplir. Y este texto voy a citarlo hoy, creo que este va a ser nuestro texto lema el día de hoy, 2 Timoteo 3, versos 15 a 17. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación. Entonces, ¿cuál es el libro necesario que nos provee todo el conocimiento necesario para la salvación? Las Sagradas Escrituras.
por la fe que es en Cristo. Y luego dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Claro, Pablo se está refiriendo en primer lugar a los pastores, aquí la palabra hombre de Dios, pero en una aplicación más amplia, pues definitivamente se puede referir a cualquier creyente. Y lo que quiere decir básicamente el texto aquí es, por un lado, las Sagradas Escrituras son suficientes y necesarias para la salvación, ¿verdad? Versículo 15. Pero no solo para eso, ¿para qué más son útiles y necesarias? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y eso es lo que nosotros los creyentes necesitamos continuamente, ser instruidos en justicia, es decir, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, necesitamos, valga la redundancia, por necesidad, ser instruidos continuamente en la palabra de Dios. Esa es la idea. Y estas son suficientes. Las Sagradas Escrituras son suficientes para lograr ese propósito también. Salvación, santificación. Vamos a resumirlo en esas dos palabras. Salvación, santificación o edificación del creyente. Ok, mis hermanos, esto en cuanto a la suficiencia de las Sagradas Escrituras en un sentido general. No sé si tienen aquí alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo. ¿Está todo claro? Sí. La parte, por ejemplo, está muy bien explicado todo así y está muy bien, pero la parte esa y la vida, de alguna forma, las Escrituras, el ser creyente, la luz que recibimos, la enseñanza, el conocimiento de las Escrituras, nos sirve para todos los ámbitos de nuestras vidas. Pero bien, como dijiste, la Biblia no va a enseñar. Hay libros que enseñan a un hombre cómo pintar un coche, ¿verdad? Eso, la pintura, o cómo construir una casa, eso no lo enseña la Biblia. Pero cuando dice la vida, se refiere también a la parte que realmente el hombre usa las Escrituras en todos los aspectos de su vida. Como dice la palabra de Dios, todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Así comas o bebas o cualquier otra cosa que tú hagas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y está en el primer punto que está señalando ahí bien claro, la gloria de Dios. Entonces, simplemente para aclarar un poco, que es correcto decir que no para todos, pero al mismo tiempo en todo debemos dar gloria a Dios. Nosotros, un creyente, si trabaja, decir, no, aquí no tiene nada que ver Dios. Yo he oído eso en algunas personas, dice, mira, yo en la iglesia soy una cosa, pero en el trabajo tengo que mentir, hay que robar, hay que hacer lo que... No le estás dando gloria a Dios. Un creyente trabaja como que trabaja para Dios. Su trabajo siempre es visto diferente, hay honradez en ese hombre. Él nunca se le olvida que es cristiano, y para eso son suficientes las Escrituras. Correcto. Y yo creo que eso de la vida abarca mucho y se une perfectamente con la gloria de Dios. Sí, correcto. Como les decía, las Escrituras son suficientes para proveer el conocimiento en cuanto a la salvación, pero también para la santificación. Básicamente es lo que dice ahí, para la vida cotidiana, ¿no? Es decir, la santificación es un aspecto de la salvación que está relacionado con todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Que no podemos deslindar. Sí, como dijo él, el creyente no puede ser creyente solamente el domingo, ¿no? Sino toda la semana y en todo lo que hace. Y de esa manera entonces puede darle gloria a Dios, ¿no? Otra vez, el texto de Pablo en Romanos 12:1, ¿no? 12:1 y 2. El punto allí es que todos los días necesitamos renovar nuestra mente para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces, sin lugar a dudas, ahí está ese punto de... Y también quería anotar algo. Como digo, ya sabemos cuál es el propósito principal de la revelación, ¿no? Lograr estos objetivos, la gloria de Dios, la salvación del hombre. Y sin embargo, también nosotros nos damos cuenta que las Escrituras, aunque en sí ese no es su propósito, sin embargo ha cumplido, vamos a decir, un rol importante, vamos a ponerlo en términos de política, ¿no? En el sentido de que las constituciones en general han partido ¿de dónde? De un conocimiento de las Escrituras, principalmente de la ley, ¿no? Entonces, digo, ese no es su propósito revelador, pero sin embargo ha cumplido función importante en ese orden de ideas, ¿no? Como digo, en la política, en la ética, ¿verdad? En la misma medicina. Así es. También explica un poco, no necesito eso, nomás para que explique un poco acerca que esto pervierte mucho el orden de que la gente cree que puede recibir revelación extra, porque precisamente es lo que hacen pedazos cuando ellos reciben nueva revelación. El continuismo, sí. Como les decía, bueno, ahí en la confesión, en la última parte, les leí hace un momento, dice, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse por nueva revelación del Espíritu. Y como les digo, todo lo que Dios tenía que decir al hombre y de manera especial a los creyentes ya nos lo dejó por escrito, ¿verdad? Ya nos lo dejó dicho. Y es por esa razón, y ahora, cuando hablamos de la suficiencia, ¿verdad? Ese término es bien importante. Cuando, ahora no se me viene de pronto algún ejemplo para ilustrar, pero cuando se habla de que algo es suficiente para algo, ¿qué quiere decir? ¿Que se necesita algo adicional para lograr eso? No, si eso es suficiente, si el médico le dice, mira, te vamos a hacer una cirugía para remover ese tumor, y eso va a ser suficiente, no va a necesitar quimioterapias, por ejemplo. Vamos a ponerlo en esos términos. El médico va a decir, eso va a ser suficiente porque el tumor no está avanzado, no es maligno, entonces con el solo hecho de remover el tumor va a ser suficiente. Pregunta, ¿el paciente entonces va a necesitar de quimios, de radioterapias? No, ¿por qué? Porque ya se han hecho todos los estudios, se ha llegado a la conclusión de que el tumor es benigno, no es maligno, no es cáncer, ¿no? Siguiendo con el ejemplo. Entonces, en ese sentido, cuando se dice que algo es suficiente, quiere decir que no se necesita de absolutamente nada más. Cuando nosotros hablamos y profesamos de que la Biblia es suficiente para lograr este propósito redentor de la salvación del hombre, de la santificación y la gloria de Dios, pregunta, ¿necesitamos que el día de hoy el Espíritu nos diga algo adicional que no está por escrito? Para que nos diga qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo. No, ¿verdad? No necesitamos nada adicional a eso. Y como le digo, los textos están ahí, ustedes bien pueden tomar nota, revisarlos en casa, nosotros no estamos yendo a todos ellos, ya saben, pero, y la confesión también, de hecho, ustedes la tienen, está en la página de la iglesia, entren ahí, busquen la Confesión Bautista de Londres de 1689, ahí están todos los textos, pero el punto, lo que estoy destacando ahorita es esto. No necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos nuevas revelaciones. Todo lo que el Espíritu Santo quería enseñarnos ya nos lo dejó por escrito aquí en su santa palabra. No sé si hay, como digo, alguna otra. Bien. Entonces,
avanzando un poco. Bueno, ahorita estaba mirando ahí ese texto de Apocalipsis. Quiero que rápidamente lo revisemos, nomás para que vean lo que dice también allí. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Mire lo que dice, para aquellos que creen en nuevas revelaciones. Yo testifico, escribe Juan, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, pues ya está escribiendo en dónde, pues este fue el último libro que se escribió de la Biblia. Después de Apocalipsis no hay otro, ¿verdad? Ok. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, es eso lo que estamos diciendo, agregar revelación. No, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare también de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en estas cosas. Bueno, yo creo que más claro no se puede, ¿no es verdad? Definitivamente no hay lugar para nuevas revelaciones, ¿verdad? Y hay maldición sobre los que asumen esto. Sobre los que asumen que pueden haber nuevas revelaciones, hay maldición. Así como también los que quitan. ¿Qué quiere decir con quitar? No quiere decir que alguien de pronto va a borrar o arrancar una página de la Biblia. Pero ¿qué es quitar? Por ejemplo, las personas que no creen en la Trinidad están quitándole a la Biblia algo elemental, algo esencial. Las personas que no creen en la predestinación, ¿sí? Y es un término que de hecho está en las Escrituras, pero hay personas que tienen problema con eso, no quieren creer, están quitándole a las Escrituras. Tendrían que arrancar Efesios 1, Romanos 8, entre muchos otros textos. Bien, entonces básicamente esa es la idea, no agregar, no quitar, porque sobre los tales hay una maldición. Bien, siguiendo con la suficiencia de las Escrituras, hablemos ahora de la iluminación del Espíritu Santo. Dice la confesión, sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria. Escuchen, y aquí quiero hacer la diferencia entre lo que dijimos hace un momento y lo que dice aquí. Ya dijimos que no hay nuevas revelaciones por el Espíritu. Eso es verdad, no hay nuevas revelaciones. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Es decir, una cosa son nuevas revelaciones y otra es que el Espíritu te ilumine o te dé luz en cuanto a lo que Él ya ha revelado. Y esa es la idea de la iluminación del Espíritu. Es que el Espíritu te da entendimiento de lo que ya está escrito, de lo que ya está revelado, no de nuevas revelaciones. Ahora, la pregunta aquí es, ¿acaso las Escrituras no tienen autoridad suficiente por sí mismas para revertir los efectos del pecado y transformar nuestros corazones? Esa es una buena pregunta, ¿no es cierto? Porque ya hemos dicho que las Escrituras son suficientes. Sí, lo son. Pero la pregunta es, ¿acaso las Escrituras no tienen autoridad suficiente por sí mismas para revertir los efectos del pecado y transformar nuestros corazones? Sí y no es la respuesta. Y me explico. Sí son suficientes en el sentido de proveer todo el conocimiento necesario para la salvación que es por la fe en Cristo. Ya lo dijimos. Todo lo que el hombre necesita conocer en cuanto a la salvación que es por la fe en Cristo está aquí. Y no necesitamos absolutamente nada más. Es suficiente. Pero no, escuchen, en el sentido que las Escrituras por sí mismas no tienen el poder para producir la fe que es en Cristo, a no ser que éstas
palabras vengan acompañadas, en el sentido de que estas palabras, a no ser que estas palabras vengan acompañadas por el testimonio interno del Espíritu Santo, que es el que da vida a los muertos y la fe necesaria para creer en el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Son las Escrituras necesarias para proveer el conocimiento en cuanto a la salvación que es por la fe en Cristo? Sí, son suficientes, definitivamente. ¿Tienen las Escrituras por sí solas el poder para regenerar o convertir a una persona? No, necesita el testimonio interno del Espíritu Santo para que tome esas palabras, ¿verdad? O para acompañar esas palabras y dar vida nueva a una persona o producir la fe en Jesucristo. Es decir, el mismo Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras es el mismo Espíritu que necesitamos todos para revertir los efectos del pecado en nuestra vida. Esa es la idea. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras es el mismo Espíritu que necesitamos para que nos dé luz, para que nos abra los ojos de nuestro entendimiento. Y quiero, aquí vamos a ir a un texto, no más yo creo, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2, versículos 9 al 14. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Pues son cosas que no están en la mente del hombre, ¿verdad? En la mente del hombre hay muchas cosas, hay mucho conocimiento, hay muchos pensamientos, hay muchos planes, pero estas son cosas que no han subido a la mente o al corazón del hombre. No son producto de su imaginación. Pero Dios, versículo 10, pero Dios nos las reveló. Son cosas que estaban ocultas. El hombre en su pecado, en su estado natural, nunca hubiese podido planear y mucho menos ejecutar un plan tan maravilloso como el plan de Dios, ¿verdad? Por eso son cosas que no han subido a la mente del hombre. Entonces dice, pero Dios nos las reveló, Él sí nos las reveló a nosotros. Escuchen cómo, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, muchas personas pueden tomar la Biblia, entenderla en parte, sí, porque pues si es una persona con un suficiente grado de intelecto y con un uso de razón normal, pues va a entender muchas cosas, pero eso es todo lo que va a pasar. Mire cómo dice versículo 11 otra vez, la última parte. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, para entender las Sagradas Escrituras, con el propósito con el cual fueron reveladas, que es la salvación del hombre y la gloria de Dios, para conocer la Biblia de esa manera, se necesita esto, tener la mente de Dios, porque nadie conoció las cosas sino el Espíritu de Dios. Entonces, una persona puede leer la Biblia y no pasar nada, ¿entiende? Necesitamos el testimonio interno del Espíritu de Dios para ser convencidos. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya lo dijimos, nadie conoció a Dios sino el Espíritu de Dios, y aquel a quien Él lo quiera revelar. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo así? Versículo 14.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Esa es la idea. Y por eso para el hombre natural son locura. Y por eso necesitamos al Espíritu de Dios que nos revele esas cosas que para el hombre natural están ocultas y son locura. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo? Pues ya lo dijo, por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Necesitamos el testimonio interno del Espíritu Santo para que tome estas verdades escritas y las selle en nuestros corazones. Es por eso que nosotros otra vez, cuando nos subimos a hablar, a predicar, no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, porque no hay poder en el hombre para convencer y mucho menos para convertir el corazón de un hombre. Eso lo hace únicamente el Espíritu Santo de Dios. Como les digo, muchos han leído la Biblia muchas veces y sin embargo eso no significa que muchos van al cielo. Es necesario el testimonio interno del Espíritu Santo. Bien, hermanos, esto en cuanto a la iluminación del Espíritu. No sé si tienen aquí alguna pregunta, algún comentario también. Sí, que ahora sí. Gracias. Así que eso es clave también para que no quede lugar al continuismo, porque en el continuismo, como dijiste, cuando dices que es suficiente, podemos ver nosotros que si estamos llenando un recipiente de agua, una vez que está lleno, ¿verdad? De agua, que el agua sirve para muchas cosas, pero una vez que se sigue cayendo, todo lo demás se tira, todo lo demás no sirve, todo el agua que sigue llenando de nada sirve porque se llenó, ya no la retiene el lugar, entonces es un desperdicio, es algo que ya no va a funcionar. No importa que sea de la misma fuente, la misma calidad del agua, la otra ya no va a servir. La única que va a servir es la que está en el recipiente porque ya se llenó. Haciendo una ilustración, entonces todo lo que ellos traen es basura. Toda la revelación que traen esas gentes que Dios me habló y les traigo un mensaje, eso es basura, lo debemos de ver como basura completa, porque no tiene fundamento. Ahora, ¿por qué razón esto? Y no, pero que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ilumina nos ilumina a la palabra ya escrita, solamente. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, sí, pero ¿cómo debemos de saber que realmente lo que estamos trayendo es palabra de Dios? Que la iluminación del Espíritu Santo es bíblica, es correcta, bueno, por la palabra de Tiene porque tiene que estar en línea con su palabra. Ahora, si esa revelación que supuestamente tiene no tiene nada que ver, pues no tiene nada que ver. Correcto. Entonces yo no entiendo dónde queda esas ideas del continuismo, aun cuando se justifican, ¿verdad? Que dicen que lo que ellos traen, Dios les reveló algo y que es algo nuevo y pretenden acomodarlo en las Escrituras de alguna manera. Sí. No creo que quepa en ningún lugar eso. Ahora también, más para aclarar también, cuando nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Estamos aquí escuchando, aprendiendo, y de repente recibimos luz, ¿no? En cuanto a lo que se está exponiendo. Eso no es una revelación, no fue que el Espíritu le reveló algo, no, eso es iluminación. Fue que el Espíritu Santo abrió entendimiento, dio luz para que ustedes pudieran entender y recibir lo que se estaba exponiendo, lo que se está explicando. Eso es diferente. No es que el Espíritu me reveló, no, el Espíritu todo lo que reveló está aquí, pero el Espíritu me iluminó. Esa es la manera correcta. Yo sé que, digo esto porque incluso
estuve pensando en mí mismo y por eso quise hacer esta aclaración. A veces uno suele decir, claro, no en el sentido carismático como lo toman ellos, pero uno dice, no, el Espíritu me reveló, y uno enseña en la Biblia, no, eso no es que el Espíritu reveló, eso es que el Espíritu me iluminó, que es diferente. Nada más para que sepamos eso. Quiero solamente confirmar aquí todo lo que estamos hablando, ¿no? Y estudiando. Aquí la Biblia dice, bien, la Biblia de la Reforma, la Biblia no es un libro oscuro, todo lo contrario, es fuente de la luz muy necesaria. El salmista llama a la palabra de Dios, lámpara es mi pies, luz para mi camino. Salmo 119, 105. Así es. Y hablamos de la iluminación, que dice que la iluminación del Espíritu Santo no debe confundirse con la revelación. Ese comentario es el apropiado. No debe confundirse lo uno con lo otro. Es lo que yo estaba diciendo hace un momento. Correcto. Y hoy en día es común escuchar a personas que hablan sobre las revelaciones privadas y que afirman haberlas recibido del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en iluminación no es la de proveer nueva información o nuevas revelaciones, más allá de la que encontramos en la Sagrada Escritura. El cristianismo, dentro de la postura reformada, niega enfáticamente que Dios está dando hoy nueva revelación normativa. El Espíritu aún sigue actuando para iluminar lo que está revelado en la Escritura. Exactamente, es todo lo que hace. Dice ahí, para un entendimiento salvador de las cosas que reveladas, ya reveladas, no nuevas revelaciones, sino las que ya están. Bien, hermanos, ¿alguno más? Ok, y rápidamente, bueno, revelar significa, ya le hemos dicho otra cosa, quitar un velo. Eso significa el término revelar. Quitar un velo, algo que está escondido, algo que está oculto. Entonces, cuando hablamos de la revelación de Dios, que pues yo creo que está claro que ningún hombre jamás ha conocido a Dios, ¿verdad? Para decir quién es Él, cómo es Él. Entonces, cuando hablamos de la revelación de Dios, lo que queremos decir es que Dios se ha dado a conocer, que Dios se ha dado a revelar a los hombres, obviamente en un lenguaje de hombres, para que nosotros podamos entenderlo y conocerlo en alguna manera. Entonces, básicamente, esa es la idea o la definición del término revelación, y aplicado en el contexto de las Escrituras, es que Dios se ha dado a conocer a sí mismo, y no solamente a sí mismo, sino que ha dado a conocer su plan maravilloso de redención. Entonces, eso es revelación de Dios, es que Dios ha quitado el velo y nos lo ha puesto por escrito en términos de hombres, y todo lo que Dios tenía que decirnos en cuanto a sí mismo y en cuanto a su plan, ya nos lo dejó dicho, o ya nos lo dejó revelado. Entonces, básicamente, esa es la idea de revelación. Ok, rápidamente hablemos en cuanto al sentido común santificado. Esto también tiene que ver con la suficiencia de las Escrituras. Porque, como les dije, la suficiencia de las Escrituras tiene que ver principalmente con el propósito redentor de Dios, ¿no? La salvación del hombre, la santificación y la gloria de Dios. Pero la confesión hace esta aclaración. Dice, hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Bueno, esto básicamente, como digo, esto solo es una aclaración, número uno. Número dos, acuérdense, la confesión tampoco es palabra de Dios, ¿verdad?
Nosotros vamos sobre ella porque nos identificamos con ella, porque creemos que la confesión resume en una forma sistemática lo que nosotros creemos de las Santas Escrituras, ¿verdad? Eso en segundo lugar. Básicamente lo que la confesión está sugiriendo aquí es, hay temas en las Escrituras que, vamos a decir, no son cardinales, ¿verdad? O que, como digo, en cuanto al propósito redentor de Dios, todo está claro, es suficiente, ¿no es cierto? Pero hay temas, ¿verdad?, en los que, como dice aquí, comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana según las normas generales de la palabra de Dios que han de guardarse para siempre. Entonces, quiero poner esto en un ejemplo. El culto, ¿verdad?, la liturgia. Nosotros sabemos, y de hecho apenas ustedes saben, yo di 2 sermones sobre los elementos o las marcas principales del culto cristiano, ¿no es verdad? Que son 5. ¿Recuerdan cuáles son? A ver, número 1, ¿cuál? Predicación. Número 2, bueno, la cena, o vamos a decir la administración correcta de los sacramentos, que tiene que ver con la cena, ¿y qué más? El bautismo. Muy bien. Número 3. ¿Cuál es el tercer elemento? La oración pública. La oración pública. Les invito a que escuchen los sermones otra vez. La oración pública. Número 4. Las alabanzas. Las alabanzas. Y número 5. Las ofrendas. Ok. Y lo que digo de volver a escuchar los sermones es en serio, porque nosotros como iglesia, por eso los traje, hermanos, porque nosotros como iglesia debemos tener presente siempre a qué venimos nosotros, ¿no es cierto? A qué venimos nosotros. Y de hecho a los que van a ser miembros, de una vez les voy diciendo, van a tener que escuchar esos sermones. Y voy a hacerles algunas preguntas sobre eso también, porque es algo esencial sobre el culto cristiano. Bien, entonces, como digo, 5 elementos que no pueden faltar en el culto a Dios, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿hay un orden específico establecido en las Escrituras? Perdón, creo que no elaboré bien la pregunta, más bien, las Escrituras han establecido un orden en el cual nosotros debemos cumplir con esos 5 requisitos o con esas 5 marcas. ¿Hay un orden como tal estipulado en las Escrituras? No precisamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿deben estar presentes esas 5 marcas? Sí, no pueden faltar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Otra vez, nosotros ya tenemos un orden aquí, en nuestro culto, en nuestra liturgia. Ustedes pueden ir a otra iglesia que también sea bíblica, reformada, en fin, y ustedes van a ver que de pronto algunas cosas varían, que no sé, de pronto allá no son 3, sino que son 2, o son 4 himnos, o que de pronto ellos no recogen las ofrendas al final, sino en el intermedio, cuando están cantando, o no sé, cualquier cosa, ¿verdad? El punto es las Escrituras sí nos dejan saber cuáles son esas 5 marcas, esos 5 elementos. Ahora, el orden preciso en el que nosotros debemos hacer esas cosas no está establecido. A eso es que me refiero aquí cuando hablamos de un sentido común santificado, que nosotros tomamos los principios generales de la palabra de Dios, tomamos esas 5 marcas, siguiendo con la ilustración, y las aplicamos al culto cristiano. Ahora, ¿cómo las vamos a aplicar? Bueno, eso ya depende de cada iglesia local, ¿verdad? Aquí nos adaptamos a nuestro contexto. En Colombia lo hacen de acuerdo también a su contexto. En cada lugar lo hacen de acuerdo a la realidad que están viviendo. Pero partiendo ¿de dónde? De los principios generales de la palabra de Dios. Eso queremos decir con sentido común santificado. En otras palabras, es necesario tener un conocimiento amplio y suficiente de las Escrituras
para que teniendo una mente renovada y con la guía del Espíritu podamos agradar a Dios en todo lo que hacemos, aun cuando van a variar cosas como estas que les acabo de decir. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario en cuanto a esto. Sí. Dice, entonces es incorrecto orar a Dios, pedir a Dios que se nos revele en lugar de debería pedir que me ilumine, ¿cierto? Es una pregunta después de que contestaste qué es revelación. Tiene que ser, correcto. Bien, respondiendo a esa pregunta, definitivamente lo más correcto es orar a Dios para que el Espíritu Santo nos ilumine al entendimiento de su palabra. No que nos revele, porque lo que Dios tenía que revelar ya lo reveló. Entonces, y esa es una muy buena pregunta. Como digo, a veces hasta uno mismo lo ha hecho. Señor, revélame. No es que el Señor nos va a revelar algo que no está escrito, no. Es que el Señor nos va a iluminar por el Espíritu Santo, ¿verdad? A entender algo que no he entendido, que eso es diferente. Entonces, es correcto. La manera como debemos orar a Dios para predicar un sermón o para cualquier asunto de la vida es: Señor, dame entendimiento, abre mis ojos a la luz de tu palabra, ilumíname con tu Espíritu Santo. Sería la manera correcta de orar. Sí. También me llama la atención que dentro de la hermenéutica hay de las reglas hermenéuticas, una es el correcto uso de la razón. Oh. El correcto uso de la razón tiene que ver con el sentido común santificado. Correcto. Por ejemplo, una persona que es creyente y que ha sido iluminado por las Escrituras, que tiene eso, tiene un conocimiento para tratar negocios de la vida, asuntos de la vida, que no están en las Escrituras, pero usando el sentido común santificado puede dar un buen consejo. Por ejemplo, alguien me pregunta acerca del tenis, o algo que tiene que ver, entonces parece ser que no tendría una respuesta bíblica. La Biblia no habla de tenis, pero usando mi sentido común y el conocimiento que ya tengo en la Escritura, yo puedo darle un consejo bíblico. O por ejemplo, esa gente que trata de que dice que tenemos que cuidar el planeta, vamos a salvar el planeta. El mensaje que vimos de Romanos en el domingo pasado es un mensaje bueno para, usando ese sentido. Mira, en un sentido, la tierra va a ser quemada, destruida, va a ser renovada. Ella misma está esperando ese día con ansiedad. Ella gime. Entonces, usando ese conocimiento bíblico, yo le puedo dar un consejo para que no se afane tanto en algo que de alguna manera va a pasar. No que no tengamos cuidado del planeta, que no seamos limpios y ordenados. No, ese no es el punto. Que no lo amemos, ¿verdad? Sin embargo, que lo hagamos entendiendo cuál es la realidad que está detrás del concepto. Exacto, correcto. Ese es muy buen punto, así mismo. En eso consiste el uso del sentido común santificado, ¿verdad? Para tratar cualquier tema, teniendo un conocimiento bíblico, partiendo de... Muy bien, hermanos. Si hay alguna otra pregunta o comentario, entonces vamos a terminar este tiempo. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que has revelado, que has dejado por escrita, Señor. Gracias porque toda ella es verdad. Gracias también por tu Espíritu Santo que nos has dejado para llevarnos al entendimiento de esta revelación, para iluminarnos. Y te rogamos, Señor, asimismo, lo sigas haciendo. Todos los días necesitamos conocerte más, todos los días necesitamos aprender más de ti, de tu palabra y de ese maravilloso plan de redención. Así que te rogamos, Señor, por tu Espíritu, nos ilumines. Abre nuestros ojos, Señor, como dice el salmista, y miraremos las maravillas de tu ley. Te rogamos, Señor, hazlo ahora también, en este día.
al acercarnos a tu presencia para alabarte, para servirte, para ser instruidos por tu palabra. Abre nuestros ojos. En Cristo te lo rogamos. Amén.